comienzo a este curso de formación o evento de formación. En primer lugar, me gustaría presentarme. Mi nombre es Belén Gómez, trabajo en VDO y, bueno, la jornada de hoy principalmente es para dar un curso de formación intensivo de un software que todos estáis usando, que es un software súper potente, legal, de tacógrafo, que el objetivo que tiene principal es pues, proteger las empresas, protegeros a vosotros y evitar sanciones, además de poder daros una labor formativa a vuestros conductores. Este curso lo va a desarrollar un experto en la materia, José Fernández de Gestaflota, que ahora mismo le daré paso. Y bueno, y los principales temas en los que vamos a tratar es pues, la importancia, que seamos todos conscientes de que esto no es un sitio donde se guarda información, que hay mucha información muy importante que os puede ayudar mucho a vosotros y a la empresa, que cómo funciona toda esta información, porque muchas veces tenemos la información pero no sabemos qué utilizarla. Y no es lo mismo la información para un jefe de tráfico, que su objetivo es ver la disponibilidad de los conductores, que para una persona que está gestionando la flota, donde otra información muy valiosa, como aparte de las infracciones, puede ser control horario, pues tiene otro valor y es la persona que tiene que estar al detalle y es un eje fundamental para evitar sanciones que tanto daño hacen las empresas de transporte. Por otro lado, también queremos enseñaros a cómo se puede configurar toda la información para que veáis la información que realmente vosotros necesitáis. Importantísimo al final, o sea, infracciones, cómo evitarlas, cómo poder entenderlas. Y bueno, también daremos paso a unos casos prácticos, ¿vale? Para que podáis ver realmente esa utilidad en el día a día, ya no tan teórico. Y por último, daremos paso pues a las dudas y preguntas, ¿vale? Lo que sí que quiero dejar claro es que si no da tiempo a contestar todas las preguntas que vayáis haciendo en la parte de texto, ¿vale? No os preocupéis porque todas serán contestadas. El objetivo de esto es poder ayudaros, es daros ese servicio y, bueno, y estar a vuestra ayuda. Esto va a ser una formación, va a ser el inicio de unas muchas formaciones que vamos a realizar. También quiero hacer un poco de spoiler porque estamos trabajando en una plataforma en la cual tanto estas grabaciones como todas las dudas, como toda la información de interés se va a poner a vuestra disposición, pues con el objetivo de ayudaros a utilizar este software que os puede ayudar mucho y a sacarle el mayor partido. Sin más, voy a pasar a José Fernández para que pueda ser la persona que os pueda ayudar en este curso de formación. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, pues voy a intentar ser vuestro guía en esta formación, que en primer lugar me gustaría dejar claro una cosa. Este software legal no es algo que el fabricante quiera vender como un extra o como un añadido a los productos que vende. Este software legal está regulado en una serie de normativa que sí me gustaría que tuvierais en cuenta. Un segundito. Un producto que se venda como algo más. Tenemos que tener clara la normativa en la que regula las obligaciones de las empresas de transporte, ¿vale? En primer lugar, voy a hacer mención al Reglamento 561. El Reglamento 561, que como sabemos todos, regula los tiempos de conducción y descanso, pero en su capítulo tercero, en su artículo 10, habla de las responsabilidades de las empresas de transporte. Y nos dice que las empresas de transporte organizarán el trabajo de los conductores mencionados en el apartado 1 de tal manera que estos puedan respetar las disposiciones del Reglamento 3821 y del presente reglamento. Como veis, tengo recalcado en rojo. Realizarán, además, controles regulares para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento 3821 y en el capítulo 2 del presente reglamento. Es decir, el software legal VDO Fleet nos va a permitir realizar esos controles regulares para garantizar que nuestros conductores estén cumpliendo con la normativa. Es decir, casi nos tenemos que anticipar a todo lo que estén haciendo los conductores para comunicarles a ellos de forma regular que no incumplan la normativa y no cometan infracciones. Seguimos dando el aspecto legal a este software y nos dice las empresas, los expedidores, transitarios, operadores turísticos, contratistas principales, subcontratistas
y las agencias de colocación de conductores deberán garantizar que los horarios de transporte acordados contractualmente respetan el presente reglamento. Es decir, ¿cómo voy a saber yo si mis conductores de forma específica están cumpliendo si no tengo un software que me dé en tiempo real, como vamos a ver, que es capaz VDO Fleet de darnos todas las actividades de nuestros conductores y el posicionamiento de nuestros vehículos? Y sigo hablando de las responsabilidades de las empresas de transporte. Y nos dicen, garantizarán que todos los datos sean transferidos de la unidad instalada en el vehículo y de la tarjeta de conductor con la regularidad prevista. Una de las funcionalidades, como veremos más adelante, es una serie de recordatorios que nos van a mantener perfectamente informados en todo momento de si los plazos de las descargas se están cumpliendo, tanto de las unidades intravehiculares como de las tarjetas de conductor. Sigo en los aspectos legales. Dice, garantizarán que todos los datos transferidos de la unidad instalada en el vehículo y de la tarjeta de conductor se conserve durante al menos 12 meses después de su registro y que, en el caso de que así lo exija un inspector, tales datos sean accesibles directamente o a distancia a partir de las instalaciones de la empresa. Mirad lo importante que es esto y está regulado normativamente. Por un lado, todas las descargas que se realicen de las unidades intravehiculares y de las tarjetas de conductores lo almacenaremos en nuestro programa VDO Fleet. Nuestro programa VDO Fleet nos va a garantizar una custodia totalmente legal y vamos a estar totalmente seguros de que no se van a perder nuestros datos. Bien, al menos durante 12 meses, como dice la norma. Nuestro programa nos va a garantizar hasta 18 meses, ¿vale? Para ir más holgados en lo que nos dice la norma. Pero no es todo eso. Muchas empresas lo que hacen es hacer la descarga de las unidades intravehiculares, la descarga de las tarjetas de conductores y lo almacenan en su ordenador o en unos programas que tienen local. VDO Fleet es un programa que trabaja en web, es decir, estamos totalmente conectados en todo momento desde cualquier sitio que tengamos acceso a Internet y desde cualquier ordenador. ¿Por qué os digo esto? Porque las inspecciones que se están haciendo actualmente, tanto de transportes como de trabajo, en las empresas, lo que hacen es, necesito de un periodo determinado las actividades de sus conductores y de sus vehículos. Y hay empresas que, como trabajan en local, su programa de gestión de flotas lo tienen en otra ubicación totalmente distinta y no tienen acceso a sus datos de tacógrafo. Desde ese momento están enfrentándose a una posible infracción que veremos. Uno de los objetivos de nuestro programa es evitar sanciones, evitar multas innecesarias, ¿vale? Este programa, este software legal nos va a dar mucho trabajo hecho para que nosotros no tengamos que perder tiempo. Seguimos. Hemos hablado del reglamento 561, pero también tenemos el reglamento 165, ¿vale? Que regula la fabricación, instalación, utilización, etcétera, de los tacógrafos. Y fijaros que tiene otro artículo dedicado a la responsabilidad de las empresas de transporte. Y dice, las empresas de transporte deberán garantizar que sus conductores reciban la formación y las instrucciones adecuadas en cuanto al correcto funcionamiento de los tacógrafos, sean digitales o analógicos, y llevarán a cabo comprobaciones periódicas para cerciorarse de que sus conductores los utilizan correctamente y no ofrecerán a sus conductores incentivo alguno, directo o indirecto. Bien, fijaros, por puntualizar, que los conductores reciban formación y llevarán a cabo comprobaciones periódicas para asegurarse de que sus conductores utilizan correctamente los tacógrafos y aplican correctamente los tiempos de conducción y descanso. Es evidente que los conductores tienen una formación que vienen con ella, el CAP, y una formación añadida que periódicamente pueden dar las empresas. Pero tenéis que tener en cuenta una cosa. A través del control periódico de las actividades de los conductores, si les vamos informando de todo lo que van realizando, tanto bueno como malo, también es una formación indirecta que se está dando de forma periódica a los mismos, ¿vale? Porque si un conductor está cometiendo infracciones de conducción continuada y nosotros le llamamos la atención porque a lo mejor no está haciendo un buen uso del selector de actividades y en vez de marcar pausa, está marcando otras actividades, ese conductor de forma indirecta está recibiendo una formación adecuada a través de los informes que nosotros le estamos enviando, que podemos programar, como veremos, de VDO Fleet. Sigo.
Las empresas de transporte conservarán las hojas de registro y los documentos impresos cuando estos se hayan realizado de conformidad con el artículo 35, en orden cronológico y forma legible durante un periodo mínimo de un año tras su utilización. Y fijaros aquí, y empiezo a remarcar, y facilitarán copia de las mismas a los conductores interesados que lo soliciten. Las empresas de transporte también entregarán a los conductores interesados que lo pidan copias de los datos transferidos de las tarjetas de conductor junto con versiones impresas de dichas copias. Las hojas de registro, documentos impresos, deberán presentarse o entregarse a todo controlador autorizado que lo solicite. Fijaros qué importante es esto también. Por un lado, si antes teníamos vehículos con tacógrafo analógico y el conductor, cuando abandonara la empresa, podía exigir a la empresa que le diera copias de sus actividades. ¿Por qué podría exigirlo? Pues entre otras cosas para que cuando se fuera a otra empresa a trabajar, la empresa entrante supiera las actividades que ha tenido a posteriori para que pudiera organizar su trabajo. Pues ahora cuando nos enfrentamos al tacógrafo digital, al tacógrafo inteligente, esos archivos que genera tanto la unidad intravehicular como la tarjeta de conductor, esos archivos C o V, el conductor cuando abandona la empresa le puede exigir de la misma forma que hacía con los tacógrafos analógicos que le dé copia de los archivos y como esos archivos están encriptados y solo se puede leer con un software legal como VDO Fleet, lo que tiene que hacer es adjuntar a esos archivos en papel todas las actividades registradas. ¿Eso en qué se traduce al entorno que estamos hablando hoy? A un informe diario de actividad del conductor que se puede sacar a través de VDO Fleet configurándolo correctamente. Bien, dicho esto y dado el entorno, situados en el entorno legal que exige la utilización de un software legal de tacógrafo como VDO Fleet, evidentemente esto es un programa muy potente, pero el programa, para que arroje toda la información, porque tenemos que tener en cuenta una cosa, el programa gestiona datos que son transformados para darnos información, ¿vale? Para que funcione correctamente, la base interna, la memoria del programa, tiene que tener una configuración correcta. No es lo mismo tratar con VDO Fleet archivos para empresas de mercancías que tratar archivos para empresas de transporte de viajeros, de autobuses. Bien, dicho eso, ¿por qué? Porque ya sabéis que a través del paquete de movilidad desde el año 2020, pues hay muchos distingos a la hora de los tiempos de conducción y descanso que se pueden aplicar tanto a unos conductores como a otros. Por eso tiene que tener una configuración muy estricta. Nos podemos dar con empresas que incluso tengan flotas de transporte de mercancías y flota de transporte de viajeros. Bueno, pues dentro del propio programa podremos distinguir entre una base y otra y a cada una darle su configuración. Por eso vamos a empezar viendo un poquito el menú arriba a la izquierda que nos encontraremos en VDO Fleet y posteriormente vamos a entrar a esa configuración que es tan importante, ¿vale? Por un lado, nada más entrar en el programa, en el entorno de la pantalla principal, vamos a ver a la izquierda una serie de menús que se abrirán en submenús, ¿vale? Tenemos tablón, recordatorios, disponibilidad de conductores, descarga, informes, conductores, vehículos y opciones, ¿vale? En el tablón vamos a ver de forma genérica el estado de la flota, porque tenemos que tener en cuenta VDO Fleet es muy versátil. No es lo mismo la información que tiene que ver un jefe de flota que la información que quiera ver un jefe de tráfico. El jefe de tráfico va a ir más al detalle y el jefe de flota va a ver de una forma genérica cómo se encuentra la flota, cómo están las descargas, cómo están las infracciones, esas infracciones que afectan a la honorabilidad o al índice reiterado de infracciones y encargará al jefe de tráfico que entre pormenorizadamente a ver todo el detalle que se ha visto en el tablón, ¿vale? En el apartado recordatorios nos va a informar de cómo está en el estado de las descargas. La disponibilidad de conductores es algo importantísimo y muy útil porque teniendo descarga remota, en tiempo real vamos a poder ver cómo están nuestros conductores, cuándo tienen que parar a hacer el descanso diario, cuándo tienen que parar a hacer la pausa, lo veremos después. En el apartado de descarga es la zona de VDO Fleet en la que nosotros vamos a volcar los archivos de forma manual
tanto desde una DLK como desde un lector de tarjetas o desde una carpeta donde tengamos en nuestro ordenador, ¿vale? En informes veremos los informes que nos aporta tanto de conductores como de vehículos y luego en conductores y en vehículos veremos unos detalles que nos pueden venir muy bien a la hora de configurar también el programa, porque en conductores podremos configurar cuándo le puede caducar el permiso de conducir al conductor, cuándo le caduca la formación como el CAP al conductor y en esos recordatorios de la segunda pestaña nos va a dar no solo el estado de las descargas, sino también cuándo le caduca la tarjeta de tacógrafo al conductor, cuándo le caduca el permiso de conducir, cuándo le caduca el CAP. Es decir, como veréis, la herramienta de la que estamos hablando hoy es potentísima, pero para sacar el máximo partido tenemos que hacer una buena configuración. Bien, veréis, este es el menú inicial. Y si tenemos configurada la descarga remota de nuestros vehículos, además nos van a salir una pestaña que se llama Maps, Geofencing y luego 3 pestañas que es para la configuración como nosotros queramos de la descarga remota. Una vez a la semana, una vez al día, una vez cada 15 días, teniendo en cuenta, respetando la legalidad de las descargas de la tarjeta de conductor cada 28 días y de la descarga de la unidad intravehicular cada 20, ¿vale? Luego veremos, tanto Maps como Geofencing, qué es lo que realmente nos va a aportar, que va unido directamente a la disponibilidad de los conductores. Bien, pues como os he dicho, todo esto, si no hay una buena configuración, el programa nos va a dar información, pero en algunos casos nos puede dar hasta información errónea. No porque él esté mal, sino porque nosotros no lo hemos configurado. Entonces, en primer lugar, estamos en opciones, que es la de todo lo que hemos visto antes, es la última pestaña. Si nosotros clicamos en opciones, ahí hay una pestaña de administración. En esa pestaña nos va a aparecer inicialmente cómo queremos obtener la información, tanto de conductores como de vehículos, como de bases, ¿vale? ¿Por qué digo bases? Porque dependiendo nuestro contrato con Continental, podemos tener en un mismo acceso de VDO Fleet, podemos tener tantas bases como nosotros configuremos. Si una empresa tiene 5 bases, una en Madrid, otra en Barcelona, otra en Sevilla, otra en Murcia, otra en Cantabria, podremos tener diferenciados todos los conductores por bases, ¿vale? Y por nombres. Entonces, como veréis, inicialmente tenemos referencia, apellido, ordenar por referencia. Es decir, aquí normalmente, si no añadimos una referencia, siempre va a salir el conductor por apellido y nombre. Si no añadimos una referencia al vehículo, siempre va a salir por matrícula. Luego, cuando lleguemos al apartado de vehículos y de conductores, veremos cómo se pone esa referencia, cómo se introduce esa referencia tanto a conductores como a vehículos. Bien, otra de las opciones es la organización de las bases, ¿vale? Como os he dicho, podemos tener una base de la que dependen todos los conductores y todos los vehículos, pero puede haber empresas que tengan distintas bases. En el momento en que tenemos distintas bases, incluso, como os he dicho antes, una base se podría dedicar a transporte de viajeros y otra base al transporte de mercancías. Clicamos en la base y nos aparece las propiedades de la base. Esas propiedades a las cuales hay que tener cuidado a la hora de la configuración. Como aquí os he dividido en estas 2 diapositivas, las he dividido, ¿vale?, en 2. Inicialmente, veis arriba que pone referencia. Bien, pues a la derecha tenéis un botón de editar. Nosotros le damos a editar y desde ese momento podemos añadir una referencia a la base, el nombre de la base y la información general, la dirección, teléfono, email, etcétera. Importante de todo esto que estamos viendo aquí es definir la configuración predeterminada. Como podéis ver, abajo a la izquierda tenemos tipo de transporte. Es importantísimo. Mercancías o viajeros.
Si mi empresa, evidentemente, se dedica al transporte de mercancías, mercancías. Como os he dicho, de esta base concreta, porque en otra base, en el mismo acceso, podría tener una empresa que se dedicara al transporte de viajeros. Seguimos en la misma pantalla, pero en la parte inferior del medio hasta el final, ¿vale? Y podemos ver distintos parámetros a elegir. Definir el tiempo de trabajo. Días de trabajo, de lunes a domingo, de lunes a viernes. Aquí determinaré, y mi consejo es que si tenemos una actividad diversa, a no ser que tengamos una empresa, que sepamos que nuestros conductores trabajan de lunes a viernes y demás. Aquí clicar todos los días para que el programa haga un cómputo real, ¿vale? Porque puede haber conductores que libren lunes, martes y trabajen sábados y domingos, ¿vale? Luego, un poco más abajo, hablamos de las horas de trabajo, ¿vale? Será utilizado para el cálculo del trabajo del conductor, para el cálculo del tiempo de trabajo efectivo, porque, como veréis, lo bueno que tiene VDO Fleet es que no solo se va a dedicar al registro y al control de los tiempos de conducción y descanso del reglamento 561. También nos va a ayudar con la directiva de tiempos de trabajo 2002/15, ¿vale? Y las dos normativas las tenemos que cumplir. Bueno, en principio, lo que puede dar por algunas consultas que habéis hecho antes de esta webinar, veremos que está clicado ahí en esta simulación conduciendo, activo que sería igual a otros trabajos, pasivo que sería igual a disponibilidad y el resto bajo, esto está mal traducido, es una traducción que no se ha hecho correctamente, con el resto bajo vamos a indicar todos aquellos tiempos que no se van a computar como trabajo, que son menores de 15 minutos, esto se podría programar, son menores de 15, es decir, una pausa de menos de 15 minutos no se va a considerar como pausa, ¿vale? Entonces nosotros sería el tiempo mínimo de descanso que vamos a considerar como pausa, ¿vale? Para que así se computen correctamente todos los tiempos de conducción y descanso. En la parte derecha de la pantalla tenemos aplicar los cambios a las bases de tiempos de trabajo europeo. Bien, ahora mismo las bases de tiempo de trabajo europeo se refiere a la directiva 2002/15, ¿vale? Horas de trabajo, aplicar el Real Decreto 1082, el Real Decreto de tiempos de conducción y descanso en islas. Es decir, si mi empresa se dedica a hacer la actividad en zonas, pues bueno, en el archipiélago balear o en el archipiélago canario, aplicaremos aquí para que la máquina internamente me haga los cómputos de tiempos de conducción y descanso conforme al tiempo de trabajo en islas. Bien, un poquito más abajo dice, establezca las reglas que mejor reflejen la directiva de tiempo de trabajo. Como sabéis, la directiva de tiempo de trabajo establece unos periodos de cómputos de tiempo de trabajo de forma mensual y de forma bimensual, incluso hasta 3 meses. Nosotros podemos configurar aquí el tiempo que queremos que el programa analice los tiempos de trabajo de los conductores y además cómo se compensan cuando se trabaja más tiempo en unas semanas que en otras. Como sabemos, de forma genérica, la directiva establece que el tiempo de trabajo efectivo semanal serían 48 horas y como máximo serían 60, siempre compensando en 4 semanas, en 8 o hasta trabajo nocturno, importante también. El periodo de trabajo nocturno lo tenemos configurar. En España y en la mayoría de los países de la Unión Europea se considera trabajo nocturno desde las 22 hasta las 6 de la mañana, ¿vale? Pues como veréis, de base, en la simulación que yo os he puesto, pone desde las 12 hasta las 4. Pues esto estaría mal. Estaría mal porque el programa no va a hacer unos cálculos correctos y al no darnos unos cálculos correctos, ¿qué nos puede pasar? O que nos dé muchas infracciones cuando no nos las tiene que dar o que no nos dé infracciones cuando realmente las tenemos. Bien, en la parte inferior, es decir, hemos dividido la pantalla en 3 diapositivas. La superior de una forma genérica, que en la parte inferior izquierda decíamos si eran viajeros o mercancías.
En la siguiente diapositiva hemos establecido cómo queremos que se nos hagan los cómputos de trabajo y en la parte inferior nos va a decir los activos de nuestra flota, tanto conductores como vehículos como usuarios. Bien, conductores serán todos los conductores que tenemos asignados a nuestra flota, a esta base concreta, los vehículos que hayamos volcado y hayamos asignado a esta base concreta y los usuarios asignados a la base. ¿Qué son los usuarios? Es decir, usuarios son todas aquellas personas autorizadas que tienen acceso a todos los datos de una base concreta. Si en nuestro VDO Fleet tenemos 3 bases, yo puedo asignar a cada base qué usuario quiero que vea. Como hemos dicho antes en el ejemplo, si tenemos 5 bases, probablemente haya un usuario que tenga acceso a todas, que será el gerente, y luego habrá usuarios que solo tengan acceso a su base concreta. La base de Madrid tendrá un usuario que vea las actividades de los vehículos y de los conductores de Madrid. No verá la de Murcia, no verá la de Cantabria, no verá lo de Sevilla, ¿vale? A no ser que se le permitan, se le den datos, se le den acceso al resto de bases. ¿De acuerdo? Bien. En opciones, a modo de podéis configurar en la pantalla con vuestro logo, podéis personalizar VDO Fleet y aparecerá arriba a la izquierda el logo de vuestra empresa. Bien, hay otro apartado que se llama registro de auditoría. El registro de auditoría, ¿por qué viene dado? Como os he dicho, VDO Fleet está fundamentado en la legalidad. Es decir, este registro de auditoría deja, valga la redundancia, un registro de todas las actividades que se hacen en el programa y de quién tiene acceso a las mismas. Es decir, en todo momento estamos cumpliendo con la Ley de Protección de Datos. Tenemos unos datos muy sensibles que sobre todo son los de los conductores y hay que saber en todo momento quién tiene acceso, qué cambios se hacen y qué es lo que se ha hecho. Entonces, desde esta parte, el gestor tendrá acceso a qué usuario ha volcado archivos, qué usuario ha sacado informes, qué usuario ha hecho un rescate de archivos por una posible inspección. Es decir, todo, absolutamente todo, queda registrado en este apartado. Todo esto se puede exportar a PDF. Ya os digo que cumpliendo al máximo con la legalidad. Como os he dicho, podemos tener varios usuarios, ¿vale? ¿Cómo asignamos un usuario a una base? Aquí tenemos 3 usuarios. Tienen acceso a las bases de Madrid. Nosotros, en la parte de la derecha, tenemos un lápiz, editar. Yo al usuario test le puedo asignar una base, acceso a una base o a todas las bases. ¿Para qué? Para poder discernir la información que puede ver cada usuario. Bien, hasta aquí una de las más importantes, de las configuraciones más importantes que veo yo dentro del programa, pero vamos a seguir. Vamos a ver, seguimos en opciones. Fijaros todos los tipos de informes que nos ofrece VDO Fleet. Trabajo semanal del conductor, resumen de actividad del conductor, informe de actividad del conductor, que esto luego lo veremos en la pestaña de informes. Pero ahora estamos en opciones de configuración. Es decir, cada informe que nosotros queramos sacar lo vamos a configurar de una forma distinta, si cabe. Inicialmente, aquí os he puesto el informe de infracciones del conductor. Primero, vamos a ver qué queremos que se nos incluya de una forma genérica en el informe. En este caso, quiero incluir gráficos de actividad, incluir información del turno. En un informe que saquemos de infracciones del conductor, si tiene alguna infracción, aparte de decirnos falta de descanso diario obligatorio 11, descanso realizado,
10,30. Inmediatamente a la derecha también nos saldrá el importe, la gravedad de la infracción con el importe si nosotros lo indicamos, y abajo un gráfico dando de una forma gráfica, perdóname la redundancia, cómo se ha producido esa infracción. Los tiempos de descanso, los tiempos de conducción, otras actividades o disponibilidad, si la hubiere, de una forma gráfica para que quede totalmente clarificado esa infracción. En la parte de la derecha de la pantalla, como veréis, dice, seleccione los eventos que desea agregar al informe o carta de conductor. Importantísimo, importantísimo. Si hemos hablado en los aspectos legales al principio que las empresas formarán a los conductores, fijaros qué forma, aparte de informarles de las posibles infracciones que tengan, de la formación de forma indirecta a través de esa carta de conductor que veremos después, indicándole al conductor todas las anomalías que se han podido encontrar. Pues aparte de las infracciones a los tiempos de conducción y descanso, podremos indicar que nos diga los excesos de velocidad, entradas manuales cuando está obligado a hacerlas y no se hacen, conducciones sin país de inicio o país de fin, que hay muchísimas, y mensajes de verificación del vehículo, como puedan ser conducciones sin tarjeta correcta, etcétera, ¿vale? Si queremos agregar más eventos, clicaríamos ahí y nos saldría un desplegable para añadir más. También os digo una cosa, por mi experiencia, un informe con muchísima información muchas veces es difícil de asimilar. Hay que ir a lo claro y concreto para que se solucionen esas incidencias. Bien, aparte de la configuración propia del informe, le tenemos que decir al programa las normas que queremos que se aplique para que nos den esos informes, en este caso, en las infracciones. Bueno, pues ahí le decimos regulación 561, tiempos de conducción y descanso, perfecto. Que me compruebe la planificación del conductor, que me compruebe si hace operaciones fuera de alcance o ferry, ya sabéis, aquellos conductores que hacen servicios exentos del reglamento 561, como pueda ser un servicio regular de uso general o de uso especial de viajeros de menos de 50 kilómetros, que están exentos del reglamento 561, pero si el tacógrafo va instalado en el vehículo, ellos integrarán su tarjeta y todos los servicios que hagan en esos parámetros estarán fuera del alcance, introducirán la condición específica out y todo ese tiempo que se haga dentro del out se computará como otras actividades y no como tiempo de conducción efectivo, ¿vale? Pues eso también nos lo indicará el programa. Si entra en un ferry y hace uso de la condición, que como debe de hacer, de la condición específica de ferry, también nos lo va a indicar. Luego, si queremos que nos aplique el reglamento 2020-1054, que como sabéis es un reglamento que introdujo el paquete de movilidad en el año 2020, que modificaba el reglamento 165 en relación a los posicionamientos de carga y descarga y los cruces de frontera, y además en el reglamento 561 añadía esas excepciones en el artículo 12 de poder extender en 1 hora o en 2 la conducción como consecuencia para llegar a hacer un descanso semanal normal o reducido, ¿vale? También nos lo va a regular. ¿Qué queremos que nos muestre? El número de artículo de la norma infringida, la seriedad, si es leve, grave o muy grave, la cuantía de la multa y, como veréis aquí a la derecha, también tenemos la directiva de tiempos de trabajo, ¿vale? Todo esto nosotros lo tenemos que configurar, si no el programa no sabe cómo queremos analizar, en este caso, las infracciones. Aquí, por ejemplo, os he puesto un ejemplo de informe. Como decía Belén, veríamos algunos ejemplos. No me puedo extender mucho porque la potencialidad del programa es muy grande, pero sí me gustaría que, si me dejo algo en el tintero, toméis nota y nos hagáis la consulta, ¿vale? Para poder explicaroslo concretamente. En este caso, fijaros, está indicada la normativa laboral, la Directiva de Tiempos de Trabajo 2002/15, y nos está informando que no se ha tomado
un periodo de descanso después de 6 horas de servicio. Como sabéis, la directiva establece que después de 6 horas, veis que no dice conducción, dice servicio o tiempo de trabajo, tienen que tomar una pausa de 30 minutos, ¿vale? En este caso, este conductor, que es de prueba, pues generamos nosotros la infracción y así lo da. En la de abajo ya nos vamos al reglamento 561, pero concretamente a la normativa de tiempo de trabajo. El tiempo de trabajo nocturno dice que supera el límite de 10 horas, ¿vale? Que puede tener una persona que su jornada la realice en horario nocturno. A esto le hubiéramos podido añadir los gráficos. Inmediatamente debajo se le añaden los gráficos, ¿vale? Bien, importantísimo. Nuestro programa nos permite, de una forma automatizada, generar una carta del conductor y además enviársela por correo electrónico. Es decir, es que incluso con el informe, más facilidades para que el conductor tenga la información lo más rápidamente posible, porque, os repito, una de las responsabilidades de las empresas de transporte es organizar el trabajo y controlar que de forma periódica los conductores cumplan con el reglamento 561 y con el reglamento 165. Si de forma periódica, cada semana, cada 2 semanas, cada 3 semanas, vamos haciendo un control, vamos auditando a nuestros conductores, porque tener en cuenta una cosa, esto es como una auditoría continua. Nosotros tenemos que ir auditando a los conductores para informarles de las anomalías detectadas, que las corrijan y cuando tengamos una inspección poder tenerla lo más limpia posible. Ya sé que es complicado, pero bueno, me centro en el informe a personalizar. Tenemos dos opciones. Si tenemos un conductor en el que extranjero, que su tarjeta de conductor ha sido expedida en otro Estado miembro, ¿qué es lo que va a detectar el programa? Pues que es un conductor francés, que es un conductor portugués, que es un conductor italiano. Si nosotros clicamos según el idioma del conductor, la carta del conductor me la va a dar en el idioma del conductor. Si yo no lo clico la casilla esa y pongo el idioma en el que quiero, español, la carta va a salir en español, ¿vale? Como veréis, se puede personalizar un poquito la forma en la que dirigirse al conductor y lo que queremos que se exprese en la carta. Información de la empresa, las multas, incluir un encabezado, ¿vale? Y si queremos avisarle también, no solo del reglamento 561 tiempos de conducción y descanso o directiva de tiempos de trabajo, sino reglamento 165. Oye, no me has puesto el inicio del país. Oye, no me has realizado las entradas manuales cuando tendrías que hacerlo. Los excesos de velocidad, etcétera, ¿vale? Bien, luego tenemos también los recordatorios como, si recordáis, en las primeras diapositivas, lado izquierdo de la pantalla, lo primero es el tablón, lo siguiente son los recordatorios, ¿vale? Los recordatorios se pueden configurar, es decir, quiero que me informe de cada cuánto se va a vencer la descarga de la tarjeta del conductor, la calibración del vehículo. Todo eso se configura en esta pantalla. No tengo por qué irme a los máximos que me dice la norma. Yo quiero que me avise cada 15 días de las tarjetas de conductor. Yo quiero que me avise cada 60 días, cada 30 días de la descarga del vehículo. Quiero que me avise un mes antes de la calibración del vehículo para poder pedir cita en mi taller de referencia, ¿vale? Caducidad de las tarjetas de conductor, también. Tener en cuenta una cosa, toda esta personalización y toda esta información hay que estar pendiente de ella. Es decir, si abrimos VDO Fleet una vez cada 2 meses, por muy potente que sea el programa, no le vamos a sacar ni el 10% y nos podremos encontrar con que tenemos vencidas descargas de tarjetas, descargas de vehículos, etcétera. Bien.
Hemos visto las opciones de configuración, ¿vale? Normalmente cuando se explica en un software legal, seguramente que ya habéis estado en alguna formación, os explican todas las cosas buenas, tal. Yo he empezado por la configuración y he echado un poco más de tiempo en la configuración, porque si no lo configuráis correctamente, todo lo bueno que viene después no le vamos a sacar partido. Es decir, ahora vamos al tablón. ¿Qué es el tablón? El tablón es una parte importantísima de VDO Fleet, que de un vistazo, de un plumazo, nos va a poner en situación real de lo que es nuestra empresa, ¿vale? Esto yo lo dirijo mucho al gestor de flota. El gestor de flota que llega por la mañana a su empresa, enciende el ordenador y lo primero que hace, abre VDO Fleet y dice, vamos a ver cómo está el estado de mi flota. En primer lugar, como vemos, nos da el número de conductores que tenemos y el número de vehículos, ¿vale? Y tenemos una serie de apartados que yo voy a ir graduándolo de menos a más. Inicialmente me da las fuentes de subida. ¿Qué son las fuentes de subida? Es la forma en la que hemos descargado, en la que hemos añadido los informes de conductor y de vehículo a VDO Fleet. En este caso me pone que desde el ordenador, es decir, 56 subidas de ordenador, que yo tenía los archivos en mi ordenador y los he captado desde el ordenador. Si tuviera desde una descarga remota, no sé cuántos desde descarga remota o desde DLD, etcétera. En principio, no me quedo con eso porque no es más importante, ¿vale? Luego tenemos versiones de tacógrafos en los últimos días. Nos dice los tipos de tacógrafos que tenemos en la flota. Es decir, una vez que hemos añadido el archivo de vehículo, nos va a determinar los datos técnicos y me va a decir, es un 4.1, es un 4.0, es un 2.2, es un 3.0. Bien, ¿por qué es importante saber esto? Bueno, pues a bote pronto, porque si yo sé el tipo de tacógrafo que llevo, a lo mejor sé qué tipo de vehículos puedo desplazar para hacer transporte internacional a día de hoy, ¿vale? Es decir, yo sé que tengo un 4.0 de junio del 2019, pero como sé que tengo un periodo de carencia hasta agosto del 2005 para hacer el cambio a G2V2, bueno, me pongo en situación de los tacógrafos que tengo. Me pongo en situación que si yo hago mucho transporte internacional, cara al 25 de agosto, a agosto del 2025, tendré que tener todos los tacógrafos 4.1. Sigo. Vamos metiéndonos por orden de recordatorios de caducidad. El gestor de flota, una vez que habla el programa, ha visto las fuentes de subida, ha visto las versiones de tacógrafo, que eso no suele variar mucho, pero recordatorios de caducidad. Y dice, hombre, aquí en el ejemplo que vosotros tenéis, me caduca las 113 tarjetas de conductor. ¡Puf! Me caducan las descargas descargas de las tarjetas de conductor, hay 113 caducadas, descargas de vehículos. VDO serían los archivos S, los archivos especiales de VDO que dan perfiles de revoluciones, perfiles de velocidades, si los tenemos configurados en la herramienta de descarga para descargarlo. La caducidad de las tarjetas de conductor, espera un momento, que me caducan 3 tarjetas de conductor. Al jefe de tráfico, oye, ¿tienes controlados a los conductores estos que les caduca la tarjeta? Es que en el momento que les caduque, si no la han solicitado en tiempo y forma, no van a poder conducir un vehículo con tacógrafo digital o inteligente. No, tenemos un problema el día que lleguen. Oye, que los carnets de conducir, el permiso de conducir, si lo tenemos configurado, como veremos, también nos dice cuántos permisos de conducir. Oye, ¿estás pendiente de las calibraciones de los tacógrafos, de las formaciones de los conductores, que a uno le caduca el CAP? Bien, y de ahí salto a las infracciones. Infracciones y eventos de manejo del tacógrafo van directamente unidos, porque infracciones del reglamento 561 y eventos de manejo del tacógrafo, infracciones relativas al reglamento 165. Vemos que infracciones me dice que hay 13, sin seriedad 12, leves 1 y ahí se queda la cosa. Bueno, pues me tendrá que dar cuenta el jefe de tráfico, le tendrá que dar cuenta al jefe de flota el porqué de esas infracciones, qué es lo que ha sucedido y en qué rango nos movemos. Eventos del manejo, entradas manuales, conducciones sin país y otras. Es decir, serían infracciones de la misma forma
que las del reglamento 561, pero por un manejo del tacógrafo. Y fijaros, ya lo más importante, y termino con esta diapositiva, sería con el cálculo del índice reiterador de infracciones. Mirad, con la información que nos da en este apartado, VDO Fleet está informándole al gestor de la flota de aquellas infracciones, apartado A, que llevan aparejada la pérdida directa de la honorabilidad, y de aquellas infracciones que, no llevando aparejada la pérdida directa de honorabilidad, entran dentro del índice reiterador de infracciones. ¿Eso qué quiere decir? Que si el índice reiterador de infracciones es igual o superior a 3, la empresa o el gestor de transporte perderá la honorabilidad. ¿Qué es lo que pasa? Ese es un cómputo que se hace en 365 días. Si se pierde la honorabilidad, ¿qué es lo que sucede? Que se pierden las autorizaciones de transporte. Y si se pierden las autorizaciones de transporte, la empresa echa al cierre porque no puede trabajar más. Entonces, en este caso, en el ejemplo, no tiene ninguna, pero sí tiene de B y C, que hay una fórmula en la que infracciones leves, infracciones graves, infracciones muy graves, dependiendo del número de vehículos que tenga la flota, así va a hacer el cómputo, y ya os digo que es igual o superior a 3, sería muy grave. De un vistazo, el jefe de flota, el responsable, está viendo la situación, todo lo relacionado con el tema de tacógrafo, ¿vale? Fijaros que el programa, si yo clico en el apartado cálculo del índice, me va a dar una gráfica. Me va a dar una gráfica que por un lado me va a decir el volumen de dinero en sanciones que tengo, por otro lado me va a decir todas las infracciones que afectan al índice reiterador de infracciones y cómo está situado. Y a la derecha tenemos una puntuación de un ranking de conductores y todas aquellas infracciones que van aparejadas y quién las ha cometido de un vistazo. ¿De acuerdo? Recordatorios. Con los recordatorios, como os he dicho antes, el programa me va a dar información de todo lo que yo quiera. Solo quiero que me dé recordatorios de tarjetas de conductor, pues solo clicaremos tarjeta de conductor. Solo de la descarga del vehículo, que me dé de la caducidad de la tarjeta de conductor. Es decir, como veréis, da muchísima información de todo lo que, de todos los aspectos que son muy importantes y relativos a periodos que están regulados por la norma, ¿vale? Si a un conductor le caduca el CAP, evidentemente tengo un problema. Si se me caduca una calibración del vehículo, también. En este apartado lo podemos ver absolutamente todo. Disponibilidad de conductores. Bien, disponibilidad de conductores, desde mi punto de vista, es lo más potente que a día de hoy tiene VDO Fleet. Pero para tener una disponibilidad de los conductores en tiempo real, tenemos que tener la información en tiempo real, y para tenerla necesitamos un dispositivo que nos dé esa información, una descarga remota que nos dé el posicionamiento del vehículo y nos dé la descarga cuando nosotros queramos. Tenéis que tener en cuenta una cosa: cuando nuestro vehículo tiene una descarga remota, además de tener una descarga remota, tiene un posicionamiento. En el momento que el conductor inserta su tarjeta en el tacógrafo, VDO Fleet detecta todas las actividades pasadas y lo que puede hacer a futuro. Es increíble, es decir, el conductor viene trabajando con esto, pero te tiene que hacer el descanso semanal dentro de 5 días, a tal hora tiene que estar parado para hacer un descanso semanal normal, descanso semanal reducido, pero esta noche o esta tarde te parará para hacer el descanso diario, que el descanso diario lo puede hacer de 9 o de 11, ¿vale? Es decir, en el menú que veíamos en las primeras diapositivas arriba a la izquierda, aparecerán Maps, Geofencing y luego en la configuración de las descargas. Vamos a ver un pequeño vídeo de cómo funciona Maps. Tenéis que tener en cuenta una cosa.
Maps y la pestaña Geofencing, ¿a qué se refiere? Se refiere a que yo puedo poner límites para que me informe cuando mis vehículos sobrepasen unos límites o cuando estén llegando, por ejemplo, a mi centro logístico o al centro logístico al que van a descargar. Son avisos. El vehículo ha llegado a tal hora. Es muy práctico y va relacionado directamente con toda la información que me va a dar en el apartado de disponibilidad de conductores, ¿vale? Que veremos ahora en la siguiente diapositiva. Como veréis, dice que tiempo de conducción restante, 2:50, hoy 6:57, en esta semana, es decir, como os digo, con esta funcionalidad tendremos a todos los conductores en tiempo real una vez que esté insertada la tarjeta en el tacógrafo. Evidentemente, según se vayan haciendo descargas, también va a ir absorbiendo esa información que ya quedará en el programa reflejada de forma veraz con el archivo TGD del conductor y del vehículo, ¿vale? Extensiones, como podéis ver ahí, extensiones a la conducción de 10 horas, le quedan 2, reducciones del descanso diario, le quedan todavía los 3 comodines y al final no solo podremos ver en tiempo real lo que está haciendo, sino que luego pues, se podrá hacer una reproducción propia de las rutas que ha efectuado el vehículo. Vale. Voy a pasar de diapositiva, voy un poco justo de tiempo y no os quiero entretener más, ¿vale? Bien, como os digo, para ver la disponibilidad de los conductores es necesario tener instalado en un vehículo un dispositivo que recoja en tiempo real, ¿vale? De momento está el DLD, pero bueno, va a haber un dispositivo mucho más dinámico y que con el tiempo y en muy breve conoceréis, ¿vale? Información a tiempo real de los tiempos de conducción y descanso del conductor, tiempo de conducción actual, diaria, semanal y bisemanal. Todo, absolutamente todo, nos va a identificar al conductor, nos va a decir qué es lo que está haciendo, cuándo comienza el siguiente descanso diario, comienzo del siguiente turno. Es decir, si nosotros llevamos nuestra flota controlada de esta forma, hombre, no os digo que el 100%, porque ya os he dicho al principio que ir al 100% de cumplimiento legal es muy difícil, pero vamos a evitar muchas sanciones, vamos a evitar muchos problemas de cara al futuro con posibles inspecciones en ruta o inspecciones de empresa. Bien, entramos en el apartado de descarga. Bien, descarga. Como en este apartado, como veréis, abajo también nos da unos recordatorios de descarga. Estos recordatorios de descarga tienen mucho que ver, evidentemente, con el apartado recordatorios de arriba a la izquierda del menú, pero nos indica todos aquellos atrasos que hay ya. Es decir, todas aquellas descargas que no se han efectuado y se tenían que efectuar. Es decir, es como un, oye, que esto ya está más que caducado, ¿vale? Tenemos 3 formas de añadir los archivos a nuestro programa. A través de un lector de tarjetas que estará conectado al ordenador en el que tenemos VDO Fleet abierto, con el driver instalado y la tarjeta del conductor se insertará en el lector y automáticamente lo absorberá VDO Fleet. También podemos, a través de una llave de descarga, de cualquiera de las que están, una DLK Pro o una Smart DLK, ¿vale? Tenemos que conectarla apagada, automáticamente se reiniciará, detectará todos los archivos que hay en la llave, tanto los integrados como los no integrados,
y solo integrará aquellos que no se hayan integrado para no haber una duplicidad de archivos. Y luego desde el ordenador nos aparecerá esta pantalla, nos buscará, nos dará a elegir dentro de las carpetas del ordenador y elegiremos, integraremos y como veis en la parte derecha de la pantalla nos va a dar que ficheros totales 1500 y pico, con éxito 1523 y fallidos 1. Fallidos tenemos que tener en cuenta una cosa, hay que mirar por qué han fallado. Porque puede ser fallido porque el archivo ya existe, es decir, he integrado un archivo que ya integré la semana pasada y me dice que ya no lo absorbe más, para que no hace un cúmulo, no hay una repetición, pero en caso de archivos fallidos pueden darse porque la firma interna digital puede estar dañada o no es que esté dañada la tarjeta del conductor o esté dañada la firma del tacógrafo, es que en el momento de hacer la descarga se ha producido algún fallo y ese archivo no se ha generado de forma correcta, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta porque a lo mejor hay que repetir la descarga de la tarjeta del conductor o la descarga del vehículo. O en relación con los vehículos, puede ser que estemos descargando los vehículos y falte uno de los bloques obligatorios, que es muy típico, es decir, y no sería la primera vez. Hay proveedores de descarga remota que no son especialistas como Continental en tacógrafo, que te dicen, no, yo te instalo una descarga remota, ya, y es rapidísima, pero ¿qué es lo que pasa? Que me ha quitado uno de los bloques, que es la velocidad, o es los eventos y fallos. ¿Me está generando un archivo TGD-V? Sí, pero le falta uno de los bloques esenciales. Esta información, yo no sé el resto de programas, pero VDOFleet me dice, ese archivo no lo cojo, ese archivo tiene un problema, le falta un bloque de los exigidos por la norma. Si queremos hacer descarga de la llave y no está conectada o desde el lector de tarjeta si no lo tenemos conectado, nos dará este mensaje. Y en la zona de descarga, perdonadme porque se me ha pasado una cosa y os la voy a explicar ahora. Como veis ahí hay una ventana que pone arrastre los archivos aquí o navegar. Es decir, si yo tengo una carpeta de archivos TGDs en mi ordenador, los selecciono todos y los arrastro y los vuelco a esa ventana, de una forma rapidísima se van a integrar en el programa. ¿Qué es lo que sucede cuando los integro de esta forma? Que cada vez que yo integro archivos de cualquiera de las formas que os he dicho, me da un reporte. Ese reporte me dará vehículo con matrícula y, si es conductor, nombre y apellidos. Pero si yo arrastro los archivos y los dejo en esta ventana, solo me va a dar un reporte del número de la tarjeta del conductor, ¿vale? No es que sea algo malo, ¿no? Es algo rápido, pero si quiero tener un informe detallado de transferencia de archivos, me iré a hacerlo por una de las partes que os he dicho, o descargar desde la llave o descarga desde el lector. Bien. Y estábamos en la recuperación de datos del servidor. Tenéis que tener en cuenta una cosa. Cuando nos hacen una inspección, en una inspección nos piden datos relativos al aparato tacógrafo desde fecha 1 de enero hasta el 15 de febrero. Bien, y nos dice, si el primer día o el último no ha habido actividad tanto de conductores como de vehículos, necesitamos que nos dé el último día de actividad que haya tenido. Entonces, ¿qué hacemos en esta zona? Vamos a recuperación de archivos, tenemos conductores y tenemos vehículos, le pondremos, si tenemos varias bases, de la base a la que me han solicitado los archivos, el periodo de referencia, que ya os digo, y os digo porque en esto tengo un poco de experiencia, he preparado unas cuantas inspecciones, no os debéis de ceñir a los días que me pide la inspección en el requerimiento. Tenemos que ver, porque lo mismo el primero o el último no han tenido actividad, tanto vehículos como conductores, y tenemos que coger un poco más de tiempo. No os preocupe, si al final la inspección se va a ceñir al tiempo que os han pedido y aquellos conductores que no tenían actividades antes o después, les van a coger esos últimos días. No es que vayan a mirar de toda la flota toda la información que le podamos estar dando, ¿vale? Luego me hace un recopilatorio de cuántos archivos de conductor ha recuperado y cuántos ficheros de vehículo. Aquí es un desplegable y nos relaciona nombres de conductor y matrículas de vehículos. Informes. Aquí
como os decía, hay infinidad de informes que una vez configurado VDO Fleet como hay que configurarlo, acorde a los requerimientos de nuestra empresa y a nuestras actividades, pues me va a dar informe de actividad de conductor de diaria, semanal, bloques de actividad, días de trabajo, gráficos lineal, trabajo semanal, de cruce de frontera, relativo a las infracciones, la carta famosa que hemos hablado, informe de infracciones, certificado de actividad lo podéis anular porque ya el certificado de actividad no está en vigor. En relativo a los archivos, pues hay un resumen de los archivos descargados, la descarga del archivo legal y en caso de recuperación también, ¿vale? Tenemos información sobre el conductor, de sus permisos de conducir, caducidad de las tarjetas de conductor, etcétera. Como veréis, es un portfolio pues, amplísimo, es decir, de todos los informes y de toda la información que una vez analizados esos archivos nos da, ¿vale? El resumen del cuenta kilómetros tan utilizado y además de una forma muy rápida se pueden sacar para el tema de las subvenciones del gasoil, resumen de listados de tacógrafo. Aquí os pongo un ejemplo, como decíamos al principio que veríamos algún ejemplo, vemos de todos los vehículos que tenemos, de los 7 vehículos del ejemplo, cómo están las descargas de los mismos. En verde quiere decir que hay actividad. De un plumazo hemos sacado un informe de un periodo determinado y vemos que efectivamente en septiembre están todos los vehículos al 99,99% existen datos perfectamente, ¿vale? Nos informaría que no hay actividad entre descargas, si no hay actividad o sin descarga de archivos, ¿vale? Aquí tenemos otro ejemplo de vehículos conducidos sin tarjeta de conductor. Este es tener en cuenta una cosa, la conducción sin tarjeta de conductor sería una de las infracciones consideradas como muy graves y llevan aparejada la pérdida directa de honorabilidad. Aquellas conducciones sin tarjeta que no estén justificadas, por supuesto. Y como veréis, en este caso, el primer vehículo en todos esos días ha habido 17 kilómetros sin tarjeta de conductor, nos hace un sumatorio de los kilómetros y del tiempo, ¿vale? Eso es interesante, es a tener en cuenta, ya que es una de las, como os digo, infracciones que llevan aparejada la pérdida directa de honorabilidad. También tenemos informes de la actividad del conductor. Tenemos pormenorizada día a día, hora de comienzo, hora de fin, totalizándonos por todas las actividades en las que se puede encontrar el conductor, conducción, otras actividades, disponibilidad y pausa o descanso. Y como veréis en este ejemplo concretamente, tenemos que está configurado para que el tiempo de trabajo efectivo, en este caso, según está configurado la conducción y otras actividades, también esté totalizado. Nos daría la distancia en qué vehículo se ha realizado, la distancia y la velocidad media, ¿vale? En este caso es un resumen por bloques, ¿vale? Y sería por días, de una forma totalizada. En este caso podéis ver a la derecha el cuenta kilómetros inicial, cuenta kilómetros final, ubicación inicial y ubicación final. Fijaros, estos son los gráficos que aparecerían, como os he dicho, en el informe de infracciones inmediatamente en la parte de abajo de la infracción, ¿vale? En este caso, este sería un gráfico de actividad del conductor de forma semanal, indicándonos los inicios y los finales de su jornada en el cuadrito que estáis viendo. Nos indicaría el país de inicio y el país final y las horas de trabajo, de tiempo de trabajo totales a la derecha. Este sería un informe de los cruces fronterizos de país. Y aquí tenemos el informe de infracciones, un ejemplo de informe de infracciones del conductor, periodo de conducción acumulado, empezó a las 13:53, nos dice que hay una conducción acumulada de 5 horas 12, el importe y abajo
dónde se ha cometido la infracción de una forma gráfica, ¿vale? Aquí tenemos el resumen de cuenta kilómetros. El resumen de cuenta kilómetros que, bueno, pues que tantos kilómetros en determinados momentos del año, cuando hay que justificar determinadas los kilómetros que ha hecho el vehículo, aquí se diría de forma concreta. Podemos programar todos los informes y que nos los envíen al correo a nosotros o que nos los envíe, se los envíe al conductor, ¿vale? De la misma forma, el conductor puede desestimar, puede decir que no quiere recibir más, pero cada informe que nosotros creamos de forma periódica saltará al conductor. Pero os digo una cosa, nosotros podemos tener programados informes, que salten los informes, que si las descargas no están en la base de datos del programa, van a salir informes que no son acordes a la realidad, ¿vale? Eso lo tenéis que tener en cuenta. Y luego vamos a ver en el y no os quito mucho, son las 11:05, no os quiero quitar mucho tiempo, ¿vale? Me queda solo el apartado de conductores y vehículos. Y por mi experiencia, ¿dónde me voy a centrar más? Pues mirad, en este caso estamos en conductores. Veréis que arriba, en la parte superior de la pantalla, tenemos archivos subidos, actividad legal, información personal. Bien, archivos subidos, en esa pestaña veremos todos los archivos de un conductor concreto que hemos seleccionado en la barra de conductores y nos dirá todos los archivos que se han subido en formato y que están ok. La actividad. En actividad vamos a ver de forma concreta cuál ha sido la actividad del conductor de cualquier mes que tengamos descargas. Luego tenemos en legal, nos va a informar de todos los archivos que el programa detecta que están correctamente con información legal. Y luego, en vehículos tendríamos exactamente lo mismo, pero quiero explicaros una cosa. En el apartado de información personal, ¿qué es lo que sucede o cuál es la problemática que se encuentra en muchas empresas? Es que tengo conductores que ya no están en la empresa, pero me siguen saliendo en los recordatorios de descarga que tengo que descargarles. Bueno, perfecto. Pues pincharemos en información personal y hay una pestaña que pone inicio de la actividad en la empresa y otra que pone fin. Si nosotros, y viene sin fecha, eso no quiere decir que nosotros cuando pongamos ahí una fecha de fin, el archivo se vaya a esfumar del programa, ni mucho menos. El archivo sigue estando en el programa, pero no nos va a estar dando información de esa descarga de ese conductor porque ha causado baja en la empresa. Y de la misma forma me pasa con los vehículos. Si yo he tenido un vehículo que he tenido que vender, automáticamente lo que hago es fecha de fin, fecha de inicio, le añado una fecha de fin, el archivo seguirá estando en el programa y no me va a estar dando la lata, descarga, 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 o me aparece una ristra de vehículos que ya no tengo o una ristra de conductores, ¿vale? Y hasta aquí imagino que habréis ido haciendo preguntas o si tenéis dudas las lanzáis y se intentan solventar, ¿vale? Pues muchas gracias por vuestra atención. Bueno, José, me voy a poner aquí a tu lado. Vale. Realmente solo ha habido una pregunta que no está tan relacionada con, bueno, sí, con las entradas manuales principalmente, y es la obligatoriedad de señalar la carga y la descarga en los tacógrafos de segunda generación. A ver, yo, cuando me hacéis estas preguntas, probablemente habréis visto alguna sentencia que hay ya por ahí, en concreto de una comunidad autónoma, que dice que las operaciones de carga y descarga no son obligatorias, ¿vale? Desde mi punto de vista, hay un reglamento de ejecución que la regula y es el reglamento de ejecución que modifica al reglamento 799/2016, que es el que recoge las condiciones técnicas que tienen que tener los tacógrafos inteligentes. Desde mi punto de vista,
desde mi punto de vista, y es mi opinión personal, las operaciones de carga y descarga hay que indicarlas, porque ya hay un reglamento de ejecución que lo regula. No hace falta, desde mi punto de vista, modificar el reglamento 165 en el artículo de utilización del tacógrafo para que eso sea así. ¿Por qué? Porque me tengo que ceñir el ámbito de aplicación de los reglamentos de la Unión Europea, que son de aplicación directa en todos los Estados miembros. Que en España no se haya regulado de una forma taxativa, pero eso no quita para que un conductor, un transportista, vaya a Portugal y se acojan al reglamento de ejecución y digan que las operaciones de carga y descarga son obligatorias. Y te voy a hacer otro apunte, no sé quién hacía la pregunta, no sé si sabemos. Vale. Mirad, cuando entró la norma de conductores desplazados, que a todos os sonará, para saber si un conductor desplazado es desplazado, teníamos que tener claro en los transportes bilaterales o no bilaterales. Bueno, pues en esos transportes en los que el conductor no se consideraba desplazado, porque salía, por ejemplo, de España, iba a Alemania, pasando por Francia, ese tipo de transportes les permitían hacer una operación de carga o descarga, y si no hacían ninguna, por ejemplo, en Francia, y si no hacían ninguna, a la vuelta podían hacer 2 operaciones, ¿vale? A día de hoy, ese tipo de operaciones no se puede hacer si no llevas un tacógrafo inteligente G2, V2 que regule las operaciones de carga y descarga. Os doy toda la información para que luego ya vosotros os hagáis una composición. Si para hacer ese tipo de transporte, ese tipo de cargas y descargas adicionales, en el caso de que los conductores no están considerados desplazados, ¿vale? Y tienes que llevar ese tacógrafo, ¿cómo no le vamos a exigir a un conductor que hace cabotaje, transporte interior en España, o a un conductor que está realizando operaciones de carga y descarga que no las indique? No sé, yo creo que hay argumento legal suficiente para hacerlo, pero también os digo una cosa, que haya una sentencia de un recurso en vía administrativa no quiere decir nada, desde mi punto de vista. Bueno, también podemos aprovechar porque creo que tenemos un artículo en tacografinteligente.com Sí, hablando de esto lo hemos hecho nosotros. y tenemos también un canal de podcast donde se informa todo este tipo de temas que al final son de actualidad. Al igual que otra de las preguntas relacionadas con carga y descarga es el grupaje, cómo se tiene que gestionar la carga y descarga, de uno en uno, en global, un poco relacionado, pues la pregunta que me hicieron de los autobuses, si hay que poner pasajero por pasajero. No, claro, es decir, la operación de carga y descarga global. Se pueden hacer operaciones de carga de todo el vehículo, de descarga de todo el vehículo o de carga y descarga. Es decir, en un centro logístico donde se está haciendo grupaje, no se va a tener que indicar cada lote de mercancía que se integra. Es decir, empieza la operación de carga a las 10 de la mañana y termina la operación de carga de ese vehículo a las 11. Pues a las 10 inicia la carga, a las 11 finaliza la carga, ni más ni menos. No, es decir, yo creo que ahí, pues bueno, es que como la norma es dispersa, luego el legislador no lo deja muy claro, pues bueno, pues la gente se hace unos... Es lógico, es lógico. Bueno, como no tenemos muchas más preguntas, pues sí que me gustaría a mí dejar 3 conceptos que para mí son muy claros. Es que tenemos en nuestras manos una plataforma súper potente de vuestras necesidades, no escogerla tal cual. Aquí José ha estado tiempo indicando cómo podéis adaptarla a vuestra realidad del día a día. Que al final este software es para gestionar vuestro negocio y para defender vuestros propios intereses, es decir, para proteger vuestra empresa y vuestro negocio. Y bueno, y que esta va a ser la primera de muchas acciones que vamos a realizar para que ayudaros a entender esta plataforma, que sería maravilloso que pudieseis compartir vuestras preguntas, porque a partir de ahora, aparte de que esta webinar se está grabando, vamos a comenzar con un proyecto de emailing en el cual cada una de las preguntas que me nos hagáis llegar, pues nosotros vamos a intentar poder solucionarlas. Y bueno, y sin más, dar las gracias por vuestro tiempo, que ha sido un placer, como siempre, José, tenerte aquí, y que muchas gracias a todos.